Bienvenidos a Vida Laboral, el programa donde exploramos los secretos, desafíos y oportunidades del mundo del trabajo para que logres alcanzar el éxito profesional que mereces. Quiero preguntarle algo a Luis. ¿Qué es COEMA? No sé, no entiendo bien de qué se trata. La COEMA, ¿Podría ser? nos puede explicar, sí, estás al aire. Pero, es decir, primero que nada, nosotros volvemos al principio de CTMU, el Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos, como quedó determinado ahora por todas las modificaciones que nos ha hecho hacer hoy el Ministerio de Capital Humano. En la gestión anterior era el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de la Nación. Nombre, sí. Así que somos Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos. Nosotros, como muchos dentro de la provincia, estamos adheridos a la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia de Neuquén. Estamos hablando nosotros, STMU, primer grado, segundo grado, federación que reúne a todos los sindicatos. La Federación de Sindicatos FESIMUNE la pueden encontrar así más clara. Y después sería de tercer grado la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina. Es decir, ahí estamos hablando de la COEMA. La COEMA se reúne con todas las federaciones y representantes que tiene. Perdón la ignorancia, quería saberlo, no sabía de qué pero se está bien, trataba. porque justamente esto es una de las mejores cosas que nos puede pasar cuando nosotros decimos estamos como una delegación a partir de que la COEMA en el mes de abril en reunión de comisión directiva resuelve que el sindicato de Trabajadores Municipales Unidos pasaba también a ser delegación de la Confederación Argentina de Obreros y Empleados Municipales. No es una cuestión menor. No es solamente por la defensa y la persecución que estamos sufriendo en realidad nosotros solos como gremio, sino porque además hay que empezar a hacer otro tipo de trabajo dentro de la provincia y, si Dios quiere, también dentro de lo que sea la Patagonia Argentina, empezar a trabajar de otra manera. Pero esto hace justamente a otro tipo de conciencia, otro tipo de entendimiento, que es lo que decía al principio, defender nuestros derechos. Uno de los temas que se fueron publicando en los últimos días tienen que ver con el aumento a los municipales que se firmó por decreto la semana pasada, que representa el 9,73% en el salario básico de los municipales, según el ajuste del IPC y según lo convenido a finales del 2024. ¿En Lilora esto sucede cada 3 meses? Cada 3 meses se realiza el ajuste. Esto se firmó, estas paritarias están firmadas a nivel provincial, con ATE y con UPCN, que bueno, se estableció, entre otras cosas, como un bono de 260.000, mejor dicho, de 520 pagado en 2 veces, se estableció un piso de 800.000 que casi ningún municipio aplicó, y se estableció el incremento del IPC trimestral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es la bajada de línea que hablábamos con Luis hace un ratito, que hace la provincia, y luego cada municipio adhiere o no. Pero el piso de 800 no existe, porque después incluso quien lo había sacado al municipio de Neuquén lo bajó a 500 el piso, o sea, sí. Volvemos a lo mismo, es decir, sí. Volvemos a los versos que hay a través de todo esto. Sí. Por eso hablaba del gobierno de la provincia también, y con otros, el tema de que a veces se aprueban cosas que después nos afectan a los distintos municipios. Y eso hay que empezar a entenderlo también. El municipio de Centenario, como dije, tiene una carta orgánica, pero el resto de los municipios de segunda, tercera y comisión de fomento, ley 53, una ley provincial de la dictadura militar. Y esto confunde a la opinión pública, porque la gente piensa, mirá, si todos los empleados públicos ganan 800.000 como mínimo, más la antigüedad, más el bla bla bla, más las horas extras, son unos vagos que cobran no más van a que un trabajar, petrolero. coman, exacto, y la verdad no es esa, en el municipio los sueldos son bajísimos, no superan la canasta, el índice de pobreza, así que nada, pero para eso van a estar mis compañeros para charlar sobre el tema. Patricio Enríquez, secretario gremial, acompañado también de Alfredo Fuentes, que él es del equipo de gremiales de STMU, pero al mismo tiempo es secretario de Deporte y Cultura de FESIMUNE, la Federación de Sindicatos Municipales de Neuquén. Chicos, bienvenidos. Eleonora, un saludo para vos y para la radio, para toda la audiencia, quienes están del otro lado del micrófono, del otro lado de la radio, y muchas gracias por invitarnos. Y quiero contarte algo, mira,
sabes que como parte de lo que nosotros, del trabajo que realizamos en el sindicato, tiene que ver con la cuestión social, tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Parte de ello nosotros hacemos un estudio muy minucioso de todas las leyes laborales, pero de todas las leyes que rigen en la ciudad, ¿sí? De cómo está organizada la ciudad. Y parte de esa organización es la Carta Orgánica. Y a mí se me venía, digamos, estaba pensando en esto, del Día de los y las taxistas, y vaya si la sufren, ¿no? En esta ciudad donde no se respeta o no se está llevando a cabo como corresponde una de las cuestiones elementales que es el servicio público, ¿sí? Y esto sería algo que, digamos, yo tiro la pregunta o tiro la cuestión, pero quien debe responder en esto es la máxima autoridad del municipio, en este caso Esteban Simolay, que es nuestro intendente, ¿verdad? Que es quien debe responder ante los servicios públicos, que es algo que él obligadamente debe hacer, porque además está en el artículo 119 de la Carta Orgánica, en donde dice que está obligado a prestar servicios públicos, ¿sí? Si no lo puede hacer con las herramientas que le brinda el municipio, debe hacerlo con terceros, ¿verdad? ¿Le aparcamos el tema? O sea, lo estacionamos sí, para sí. Otro día. Prometemos a los taxistas, a los colectiveros, a toda la gente común. Podemos invitar al presidente del Vamos taxi, a hacer claro. un programa especial para hablar de esto, porque es muy interesante el disparador que nos dio Alfredo. Pero bueno, lo estacionamos hasta un próximo encuentro, porque vamos a ir a hablar del EPC, Dale. del 9,73, que suena muchísimo, un 10% parece, casi un 10% parece que fuera un montón de dinero, pero ¿cuál es la realidad, Alfredo? Mira, antes que nada lo que hay que aclarar una cuestión importante, algo fundamental, que se habla de aumento salarial, y en realidad no, es una actualización de precios y se actualiza el salario de los trabajadores. Según el aumento del costo claro, de vida, pero, ¿no? De la claro, comida, te aumenta el de la costo de vida, nafta. sí. Se habla de aumento salarial, y en realidad no, es una actualización de precios y se actualiza el salario de los trabajadores. Según el aumento del costo de vida, pero, ¿no? De la claro, comida, te aumenta el de la costo de nafta, vida, sí. de todos los gastos que tenemos, de los seguros obligatorios, del colegio, de los gastos de colegio, etcétera, 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 de la vida misma, ¿no? De hecho, perdón Alfredo, Sí, sí. de hecho cuando nosotros hablamos de actualización, estamos basándonos en lo que sería índice del precio al consumidor. Sí, sí. No estamos hablando de un aumento salarial, es tal cual, no estamos hablando de aumento De los salarial. precios del mercado, aumentaron un 9,73. Pero aumentaron hace 3 meses y nosotros lo recibimos ahora. Exacto, Y que es un estamos ajuste viviendo de los 3 nuevos meses. aumentos que vamos a recibir después. Por eso hay cosas que empezar a hacerlas más claras. Sí, no Por nos eso, engañemos. Eso es lo que decía, Sí. todos estos discursos confunden a la opinión pública, Exacto. ¿no? Y dividen. Y bueno, como ya todos sabemos la famosa frase de Maquiavelo, ¿no? Divide y reinarás. Bueno, para hablar de aumento salarial, antes que nada, habría que llevar todos esos salarios de mínima por encima de los índices de la pobreza. O sea, deberíamos ganar todos por lo menos más de 1.400.000 pesos. Obviamente quienes trabajamos en el municipio y la gran masa de trabajadores y trabajadoras dentro de esta provincia, no llegamos a eso. No. Eso para no ser pobre y para no ser indigente, un poco menos. Pero bueno, si vos ves vos mirás el salario de un trabajador, una trabajadora municipal en Centenario, y somos bastante indigentes. O sea, me siento indigente todos los días, me siento pobre. Sin embargo, eso no se condice con lo que está establecido justamente de lo que gana el intendente. Bueno, hay de lo una que ganan los tabla, concejales. hay una tabla que Sí. tiene que ver con el decreto que firmó el intendente para establecer el ajuste por IPC, que es el decreto número 197/25. Y bueno, para que nuestros oyentes, sobre todo los que no están en la esfera municipal, entiendan, el salario básico de un trabajador de la categoría más básica es de 432.560 y la categoría más alta dentro del municipio, que es la básica es la 13, conocida como agua. Y la más alta es la FUA, conocida como categoría 25, la más baja 432.560 y la categoría más alta, con este ajuste, vas a ganar como básico 858.369,98. O sea, como pueden ver, son salarios bastante bajos, ¿no?, para la realidad cotidiana. Bueno, yo no quiero generar discordia con esto, pero lo que sí está escrito, y eso sí lo cumplen al pie de la letra, es que el intendente gana 6.5 más de la categoría máxima, que en este caso serían arriba de 800.000 pesos. O sea, gana 6.5 más de 800.000 pesos. O sea, estamos hablando de una suma millonaria.
Yo no quiero generar discordia con esto de decir, bueno, el intendente gana esto y un trabajador municipal gana esto, Sí, pero es la realidad. Bueno, vamos a aclarar que no tiene que ver con el intendente que está hoy en funciones, que No, nada no, tiene que general. ver esto con él, simplemente es una disposición Esto que está hace dentro que de la todos Carta los Orgánica. intendentes, exactamente. Está dentro de la Carta Orgánica. Pero ¿cuál es la diferencia? Dentro de la Carta Orgánica dice, puede cobrar hasta el 6,5 más que la categoría máxima. Puede. O sea, ¿podría menos? Sí puede menos. ¿Puede ajustarse a lo mismo que un trabajador? Puede ajustarse. Pero no lo hace, porque obviamente bueno, claro. ya alguien lo hizo de esta manera y bueno, lo seguimos de esta manera y cobramos mucho más. Y acá lo que decía Alfredo de no generar discordia, yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que decir siempre las cosas claras. Y lo empezamos a decir mucho más claro. El incremento que recibe el intendente en esta última llega casi a $500,000 de pesos, son 490 y algo, y un trabajador fue de no más de 70.000 pesos. Entonces, hay una diferencia, muchísima diferencia. Y hablando de esto, no es solamente el intendente, los funcionarios, Claro. los concejales, todos reciben ¿Cómo lo más sí. o menos parecido contra un trabajador que no recibe más de 70.000. Y queremos que esto después nosotros nos tengamos que callar la boca, que no hablemos de acuerdo salarial, que el acuerdo está establecido en la provincia, que es, volvemos a lo mismo, es un índice de precios al consumidor, es un gasto que ya lo tuve. Me estás solamente ayudando para poder comprar hace 3 meses atrás, Sí, y ya no lo para puedo seguir comprar. consumiendo lo básico. Es una cuestión clara. Es ¿Cómo decir, acá- revertimos esto? ¿Cómo hacemos para que los salarios de los municipales se ajusten a la realidad y podamos tener un básico digno? empezar a trabajar justamente en una mesa de acuerdo salarial que sea concreta, que tengamos la libertad y no atarle las manos a ningún municipio de la provincia por parte del gobierno Ujú. provincial, para que esto se pueda charlar dentro de cada municipio. Claro. Es decir, yo después te voy a pasar información de lo que estamos haciendo junto a otros compañeros a través de la federación, de hacer una comparativa de todos los básicos de toda la provincia. Ya tengo información de Centenario, de Vista Alegre, de Sí. Zapala, de Plotier, Sí, sí, de Las sí. Lajas, de muchos lugares. Y obvio que lo Y vamos vemos- a hacer público, por Sí, supuesto, sí, a todos sí, los oyentes. pero aparte vos ves las avisarlos. diferencias y decís, no puede ser. Cuando siento más de una vez compañeros del Centenario, de Vista Alegre, del interior, no, porque el municipio de Neuquén cobra una fortuna. Son básicos más bajos que el Centenario. Sí, quedaron, quedó como el mito, ¿no? De que ganaban más, porque en un momento ganaron más, pero ahora se quedaron bastante atrás. Y yo el otro día lo decía, por ejemplo, yo estuve mirando la escala de Vista Alegre, en mi categoría, trabajando en Vista Alegre ganaría 200.000 pesos más, qué bárbaro, ¿no? Y la idea es empezar a trabajar concretamente sobre esto, por eso convocábamos al resto de los gremios de Centenario a una reunión intergremial para ponernos de acuerdo, para empezar a trabajar en cosas concretas. Nosotros ya lo venimos haciendo hace bastante tiempo, como veníamos diciendo, que gracias a Dios a veces uno hace las cosas y después cuando salen, por más que no nos hayan invitado, sí propusimos. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema de que el refrigerio sea pago, pero sea acorde a las realidades, quizás no se hizo de esa manera, pero bueno, lo habíamos propuesto ya hacía casi 1 año y medio, es decir, antes que se fuera la gestión anterior, lo volvimos a proponer a principios de esta gestión, y después, bueno, el intendente resuelve hacerlo con otro sindicato y sacarlo como... No importa. No importa quién haya generado la idea o quién haya generado todo este tipo, sino que se vayan cumpliendo cosas. Ujú. Vamos También- poniendo la otra mejilla y seguimos sí, para adelante. Pero no nos van a cansar de justamente de trabajar, de ser creativos, de poner todo nuestro intelecto para poder ir mejorando las cosas. Si quiere firmarlo con otro, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a seguir siendo reconocidos porque siempre dije lo mismo, no nos reconoce un Estado municipal. Nosotros tenemos una ley que nos reconocen los trabajadores, la ley 23.551, los trabajadores nos reconocen a través de la afiliación y solamente nos regula la federación, la confederación y el propio Ministerio de Capital Humano de la Nación, no el municipio, la Nación. Entonces ahí es donde se tiene que aprender a resolver algunas cuestiones. Por eso lo que dice Alfredo es importante. ¿Tenemos que sentarnos en una mesa? Sí, todos juntos. Y por eso la idea de juntarnos mañana con todo el resto de los gremios, ojalá participen. Nosotros venimos, como te digo, ya haciendo muchas presentaciones, no tan solo en esto, sino la modificación del estatuto, la implementación de la ordenanza 8004 que salió en el año 2018,
Claro. que no se hace, no se Pero cumple. eso nos quedó en carpeta para otro tema, para otra Claro, jornada. pero ¿qué pasa? En ese tipo de ordenanza, por ejemplo, no hay ninguna cuestión de que se pueda llevar adelante porque no hay gente capaz de hacer la reglamentación. Ya lo hemos propuesto de hace años, la reglamentación, las formas de hacer las cosas y demás, pero bueno, como siempre, no nos escuchan porque esto sería darnos la razón de que por ahí usamos un poquito más el intelecto. Sí. Sé que no queda mucho tiempo, quiero decirte esto porque bueno, siempre hablamos de Centenario, pero que el sindicato se entienda que actúa en Centenario y en Vista Alegre, que nosotros gracias a Dios, a la decisión que tomaron todos los compañeros en Vista Alegre, pudimos empezar también a trabajar allí. Han mejorado muchísimo las cosas a partir de que hemos hecho mucho trabajo. No quiero ponerlos mal, pero los compañeros allá tienen el mejor sueldo básico de toda la provincia, siendo un municipio de segunda categoría. Sí, doy fe. Y logramos, como vos dijiste, una diferencia muy grande. Logramos al trabajo conjunto tener justamente esa diferencia. Que después hay que adecuar un montón de cosas, sí, hay que trabajar sobre un montón de cuestiones, sí, siempre. Pero el trabajo no es hacerlo en contra uno del otro. Como lo entendió el intendente Azad, que a quien le mando un saludo grande, porque bueno, siempre estamos en contacto, tratando de mejorar todas las situaciones, y no que lo usen algunos como diciendo, no, mirá, y se sentaron, hicieron acuerdos por sí solos. Sí, siempre establecimos acuerdos. Cuando estuvo Ridao, establecimos acuerdos, y fue la época de Ridao. La negociación. Por eso, fue la época de Ridao que nosotros logramos el mejor sueldo en Vista Alegre, básico, para que diferencia a toda la provincia. Y estaba Javier Bertoldi acá en Centenario, y no lográbamos eso. Es decir, para aquellos que dicen un montón de cosas sobre nosotros, tiene que ver que hemos trabajado muchísimo con un montón. Javier también nos recibía, que a veces se enojaba, a veces no nos daba muchas de las cosas que pedíamos, pero ¿sabes cuál era la diferencia? Nos sentábamos a charlar. Algunas cosas lográbamos y otras no. Y anterior, es decir, lamentablemente tenemos una mala historia con el intendente Simolay, porque ya desde el año que nosotros nos creamos en el 2019, ya nos ninguneaba, ya no nos quería recibir, no nos quería reconocer. Pero bueno, es decir, a través del peso de la historia decimos, nosotros llevamos 6 años, no tenemos mucha historia, pero debería haber entendido que hemos hecho un proceso de crecimiento y debería tener un poquito más de humildad para agarrar y decir, muchachos, nos sentamos como lo hicimos la primera vez y se lo propusimos. Trabajar en conjunto para mejorar la situación de todos los empleados. Y quiero repetir algo que lo he dicho siempre y lo hemos repetido en todos los lugares de la provincia donde vamos. Cuando nosotros los trabajadores peleamos una mejora salarial para nosotros, se la estamos peleando al propio intendente. Con el que tenemos que discutir, le estamos haciendo ganar más al intendente que a nuestros propios compañeros. Entonces, fíjense qué dicotomía en todo esto, qué diferencia grande hay cuando él recibe 500 y un trabajador no más de 70. Y le tenemos que pelear el sueldo a él. Entonces deberíamos también empezar a pensar cómo nos diferenciamos de esa manera. Vamos a agradecer a mis compañeros, ya voy cerrando, vamos a agradecer a mis compañeros Luis Jara, secretario general de CTMU, Alfredo Fuentes y Patricio Enríquez del equipo de gremiales, Patricio Enríquez el secretario gremial. Gracias también a Iván Godoy, que se encargó de todos los aspectos técnicos y comunicacionales. Gracias a mis compañeras que están en la oficina escuchándonos. Chicas, un beso enorme para ustedes. Gracias a todos los compañeros del interior de la provincia que también nos están siguiendo y escuchando. Gracias también a todos los oyentes, a tantos mensajes de cariño y de bienvenida que me dieron, que también me emocionaron, me llenaron el alma. Lo llevo conmigo para esta jornada maravillosa de mi vuelta al ruedo. Y muchas gracias también para vos, Adri. Gracias, no, Adriana Burra, por facilitarnos este espacio. Esto fue Vida Laboral, el espacio donde compartimos herramientas e historias para impulsarte en el camino hacia el éxito profesional. Gracias por acompañarnos y recuerden, el esfuerzo y la dedicación siempre abren nuevas puertas. Hasta el próximo programa.